Hola a todos, qué bueno poder conectarme con ustedes, donde quiera que te encuentres, en diferentes lugares que estás. Qué bueno poder estar contigo a través de estas redes sociales, de las diferentes plataformas y poder estudiar juntos el último tema de la serie El Reino en Parábolas, especialmente aquella que habla acerca de los misterios ocultos en el Evangelio de Lucas. Hemos estado estudiando todas las parábolas de Lucas 15 y hoy vamos a tener el último tema de la serie. Así que bueno, vamos a comenzar. Si ustedes se acuerdan, estuvimos estudiando la vez pasada la historia sobre el hijo menor. Y hay varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Si tú quieres ver toda la serie, te invito a que vayas a mi canal y puedas encontrar todos los demás videos que están anteriormente. Pero a manera de resumen, solamente para refrescar algunos conceptos importantes. Si te acuerdas, hablamos de que la palabra pródigo tiene dos connotaciones. La primera manera es acerca de la persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Y la segunda interpretación o la segunda definición de pródigo es aquella persona que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros entendemos la parábola o la vemos que está hablando del hijo pródigo. Y la parábola en sí no habla del hijo que se va. El deseo de Jesús no era hablarle a los hijos que se iban, sino que cada vez que Jesús daba una parábola, estaba hablando a los hijos que se quedaban. Así que mi invitación es no a ver la parábola desde el punto de vista religioso, porque el religioso siempre busca al pecador para condenarlo, siempre busca al pecador como el que está equivocado, al pecador como aquel que Dios rechaza, pero ese no es el objetivo de la parábola. Así que mi intención o lo que te desafío es para que puedas ver la parábola como el padre pródigo. Porque sí, si tú ves la parábola del hijo pródigo, que conocemos como el hijo pródigo, en la primera mitad se habla del hijo menor o el hijo que se va. En la segunda mitad se habla del hijo mayor o el hijo que se queda en casa. Pero el que siempre está en toda la parábola es el padre. Y si hay alguien que nosotros hemos estado velado acerca de cuál es su verdadero carácter, ha sido nuestro Padre. Lo que ha hecho Satanás desde la creación del mundo es ponernos un velo en el rostro para no poder ver claramente a nuestro Padre como es. Es por eso que Él busca que nosotros tengamos miedo a nuestro Padre. Pero lo que hace Jesús, o el misterio que Jesús transmite a través de las parábolas, es que da o revela el carácter de Dios, el carácter del Padre. Así que todas las parábolas hablan y revelan quién es nuestro Padre. Y esta es la que más lo hace de una manera magnífica, una manera maravillosa. Así que bueno, ayer, como estaba diciendo en la parábola o el estudio anterior, estuvimos hablando acerca del hijo menor. Y hay una cosa bien importante que se me olvidó comentarles acerca del hijo menor. Recuerdo cuando iba ayer manejando para mi casa ese sábado, inmediatamente Dios me lo trajo a la mente y prometí volver a tocar ese tema ahora antes de hablar del hijo mayor. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Si ustedes recuerdan, cuando el hijo menor llega a la casa, después de haber salido de los cerdos y de tener ese encuentro con el padre dice algo bien importante. Y es que cuando manda a sus siervos para que lo vistan, para que le pongan el anillo en la mano, le pongan calzado en sus pies, esto es lo que dice el padre. Fíjense bien, el padre dice, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y la pregunta es, ¿quién lo halló? ¿En qué momento el hijo menor fue hallado? Porque lo que dice la parábola, lo que dice la historia, es que él estaba comiendo entre los cerdos o deseando comer con los cerdos y vino en sí. Sin embargo, el padre ahora está diciendo a los siervos que su hijo fue encontrado, su hijo fue hallado. Y la pregunta, vuelvo y la repito, ¿quién encontró al hijo? ¿Quién lo halló? ¿En qué momento fue hallado? Ahora, para poder tocar este tema tenemos que ver entonces varias cosas que dice la Biblia. Y el salmista dice algo bien importante. Dice, Salmo 139, versos del 7 al 10, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en los fondos del Seol, o sea, en el lugar de los muertos, también estás ahí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha, dice el salmista. Y sigue diciendo, si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Y vuelvo a preguntar, ¿quién halló entonces al hijo menor?
¿De dónde se podría ir el hijo menor? ¿Dónde podría esconderse él que estuviera tan lejos del Espíritu de Dios que no pudiera ser alcanzado? Pero no solo esto, Jesús mismo dijo lo siguiente. Él dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucite en el día final. Juan 6:44. Ahora, nota bien esto, porque aquí Jesús da un absoluto. Y esto es bien importante. Él dice, nadie puede. Y si nadie puede, eso nos abarca a todos. Ninguno de nosotros puede ir a Jesús o puede levantarse de la noche a la mañana y decir, yo voy a ir a Jesús, como lo hizo el hijo pródigo, que de la noche a la mañana se levantó para ir a ver al Padre. Dice, nadie puede ir a mí o venir a mí si el Padre no lo trae. Y este verbo es bien importante, porque cuando habla de traer, está haciendo una ilustración de un padre que trae de la mano a un hijo. Un padre que toma a su hijo de la mano y lo trae consigo. No lo obliga, no lo fuerza, sino que lo trae, lo guía, lo lleva a donde está Jesús. Ahora, fíjense que Jesús también dice otra cosa importante. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora vuelve a dar otro absoluto. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, no es solo el hecho de que el Padre es el que nos lleva todo al Hijo, sino que ahora Jesús está diciendo que también es Él el que lleva a todos al Padre. Porque Él es el camino. No hay otra manera de ir al Padre, no hay otra manera de conocer al Padre si no transitas por el camino, y ese camino es Jesús. Ahora, mira lo que dice Pablo en Filipenses. Él dice en Filipenses 2:13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y acá Pablo está volviendo a dar otro absoluto, porque él dice que es Dios el único que puede producir en nosotros. Y cuando habla de ustedes, está hablando de toda la humanidad. Solamente Dios puede producir en la humanidad o en el hombre tanto el querer como el hacer. Y no es el querer y hacer cualquier cosa, sino el querer y el hacer de ir a Jesús o de ir al Padre o de ir a Dios. Fíjense que él sigue diciendo y pone esta palabra o esta preposición que es para, que indica propósito. Y él dice, para que se cumpla su buena voluntad. Y yo te pregunto, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Pedro lo dice bien claro. Pedro dice, Él no quiere que nadie se pierda o que nadie perezca, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. Esa es la buena voluntad de Dios. Y dice que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, tanto el querer arrepentirnos como el hacerlo, tanto el querer ir a Él como el pararnos y hacerlo. Solamente Dios lo hace. Y vuelvo y te hago la misma pregunta entonces. ¿Cómo lo hizo el hijo menor? ¿Cómo fue que el hijo menor fue guiado entonces al Padre? Si ustedes se recuerdan, en Lucas 15:12 estudiamos que dice, y él, refiriéndose al Padre, les repartió los bienes. Cuando el hijo menor fue al Padre para pedirle que le diera la parte de la herencia que le correspondía, el Padre no se la negó. El Padre se la dio. Y fue ese hecho, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero para mí fue ese hecho, está bien claro, esa libertad que le dio al Padre de poder dudar de Él, de poder querer algo contrario a Él, de poder incluso maldecirlo y decirle que se muriera, de querer salir de su casa y hacer su vida lejos del Padre. Fue esa libertad que le da el Padre al Hijo lo que le mostró el verdadero amor que tenía el Padre hacia Él. Fue en ese momento que el Hijo pudo comprender el amor de su Padre. En ese momento en que estaba con los cerdos, lo que se acordó fue de eso, de que el Padre nunca le había negado nada. Incluso le aceptó que lo hubiera rechazado y que le hubiera deseado la muerte. Y aún así le dio todas las cosas para su bien. En ese momento, el Hijo estaba experimentando exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 5, 44 y 45. Jesús dijo, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan bien a quienes los odian y oren por quienes los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, que llueva sobre justos e injustos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver esto de la manera religiosa, de la manera del hijo mayor, como una orden, como un mandato de Dios. Sin embargo, el hijo menor lo que hizo fue experimentar estas palabras. Si ustedes se acuerdan, en el momento en que estaba el hijo menor entre los cerdos, en su peor momento, él se acordó de que cuando él fue enemigo de su padre siempre lo amó. Él se dio cuenta que él podía decidir toda su vida seguir siendo enemigo de su padre y aún así eso no cambiaría el amor de su padre hacia él.
El hijo menor se dio cuenta de que él podía maldecir a su padre todas las veces que quisiera. Él podía desearle la muerte a su padre todas las veces que quisiera en su vida. Sin embargo, eso nunca haría que su padre lo maldijera de regreso, sino que solamente lo bendijera. El hijo podía decidir hacerle el mal a su padre, odiar a su padre toda la vida. Y aún así, lo único que recibiría de su padre sería bien y nada más que bien. El hijo menor se dio cuenta de que él podía dedicar toda su vida a perseguir a su padre, a maltratar a su padre, a lastimar a su padre, a ultrajarlo. Y aún así, lo único que recibiría de su padre era oraciones para poder regresarlo de regreso a casa. Eso fue lo que cambió al hijo. Esto fue lo que experimentó al hijo. Déjame decirte algo y quiero que estés consciente de esto. Lo que convirtió al hijo menor no fue tanto el amor que su padre le mostró siendo hijo, sino el amor que su padre le mostró siendo su enemigo. Y yo quiero preguntarte a ti que me estás mirando en este momento, ¿te crees enemigo de Dios? ¿Crees que en este momento tú eres enemigo de Dios? O quizás en algún momento en el pasado fuiste enemigo de Dios. Y si estás seguro o eres consciente de que en algún momento lo fuiste, yo quiero preguntarte, ¿cómo Dios te trató cuando tú eras su enemigo? O ahora que lo eres, si este es el caso. ¿Alguna vez Dios te castigó por ser su enemigo? ¿Alguna vez Dios te castigó por maldecirlo o por burlarte de él? ¿Alguna vez Dios tomó alguna represalia contigo o te mandó una enfermedad o algo en tu vida como castigo a todo lo que tú hacías por ser su enemigo? Puedes estar seguro que eso nunca pasó, porque Dios ama a sus enemigos y es el amor que Dios siente con sus enemigos lo que hace que nosotros podamos regresar a Él. Mira, solo aquellos que hemos sido enemigos de Dios hemos podido entender o experimentar que Dios no destruye a sus enemigos, sino que ama a sus enemigos hasta traerlos de regreso a Él. El Evangelio de Jesucristo es duro. Realmente es duro, es difícil. Pero ¿sabes para quién es duro? Para aquellos que todavía no se han dado cuenta de que ellos han sido o son enemigos de Dios. Aquel que se cree justo, aquel que piensa que no es enemigo de Dios, el Evangelio le es un problema, el Evangelio le es duro, le es difícil de entender. Pero para aquellos que hemos sido pecadores, aquellos que incluso somos pecadores y que dejamos o que no dejamos de ser pecadores a pesar de que vayamos a Dios, para nosotros el Evangelio siempre es buenas noticias porque nos damos cuenta de que Dios puede amarnos a pesar de ser pecadores y a pesar de ser sus enemigos. Eso es el Evangelio. Ese es el amor que nos mostró el Padre a través de la parábola de Lucas 15 y con el hijo pródigo, o con el hijo menor, que fue el que se fue. Ahora, miren lo que dice Jesús en Lucas 6, del 32 al 33. Él dice, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. Cuando nosotros tenemos en mente un Dios o un Padre que está en los cielos, que destruye a los pecadores o que le hace el mal a los pecadores por venganza a ellos, estamos hablando de un Dios que es tan pecador como nosotros. Es un Dios como el que describe Jesús acá, que solamente puede amar a aquellos que lo aman, solamente puede bendecir y hacerle el bien a aquellos que le hacen el bien de regreso. Y ese Dios no es el Dios que mostró Jesús. Ese es el Dios que nosotros creamos. Es el Dios que crea la religión, pero no es el Dios que presentó Jesús. Es el Dios que incluso le pone el título a la parábola de Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Rechazando y negando de que la parábola realmente lo que está hablando es de un Padre que nos ama en todo momento. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús ama aunque le hagas el mal. El Dios de Jesús sigue amando aunque le sigas haciendo el mal, aunque lo persigas, aunque lo odies, aunque seas su enemigo. El Dios de Jesús no deja de amar. Y ese fue el Dios que mostró a través de esa parábola. Dice acá Lucas 15, 24, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Aquello que encontró al hijo menor en ese lugar, en la oscuridad, mientras estaba con los cerdos, mientras estaba en su peor momento, fue el amor del Padre. El Padre no estaba en persona al lado de él. El Padre no tenía comunicación directa con él en ese momento, por así decirlo. Pero su amor nunca lo dejó. Y fue ese amor el que lo rescató.
Y es ese amor el mismo que nos rescató a ti y a mí, y el que va a rescatar a todos los enemigos de Dios. Es el amor de Dios lo único que se necesita, es el amor de Dios lo único que transforma, lo único que cambia vida, lo único que redime, lo único que salva. Es el amor de Dios. Pero bueno, vamos a hablar entonces acerca del hijo mayor. Porque la parábola habla acerca del hijo mayor. O todo el propósito de la parábola es hablarle a los hijos mayores, que venimos siendo nosotros, los religiosos, o los que pertenecemos a alguna institución religiosa. Porque somos nosotros los que, como decía Jesús, estamos en peligro de tapar nuestros oídos y cerrar nuestros ojos para no escuchar su voz o para no escuchar su revelación. Ahora fíjate lo que habla o lo que dice Jesús en esta parábola cuando empieza la parte del hijo mayor. Él comienza diciendo, el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Ahora mira esto que está diciendo acá de que el hijo mayor estaba en el campo. Hay dos cosas importantes acá cuando dice que estaba en el campo. Lo primero que podemos sacar de esto es que si vamos a la parábola de la oveja perdida que estudiamos anteriormente, nos damos que el hecho que estaba en el campo es que el hijo mayor estaba también perdido. No era solamente el hijo menor por haberse ido de la casa el que se perdió. El hijo mayor, a pesar de que quedó en la casa, también estaba perdido porque estaba en el campo. Si nosotros vamos a la parábola de la oveja perdida, nos damos cuenta que las 99 que quedaron en el campo también estaban perdidas. Porque no estaban en la casa. La única que llegó a la casa fue aquella que el pastor rescató y llevó a casa para lavarla y hacer fiesta con ella. Las demás se quedaron en el campo. Y eso fue exactamente lo que hizo el hijo mayor. Mientras estaba la fiesta, porque su hermano había regresado y su hermano ahora había revivido, había resucitado, por así decirlo, que estaba muerto, el hermano mayor se quedó afuera, se quedó en el campo, se quedó perdido. Lo segundo que podemos sacar del hecho de que dice la parábola de que el hijo mayor estaba en el campo, es que el hijo mayor estaba en el campo precisamente porque estaba trabajando. De hecho, más adelante en la parábola, el hijo mayor le reclama al padre. Le reclama porque le había servido toda la vida o había trabajado para él toda la vida o toda su vida. Ahora, tú puedes mirarte o darte cuenta de que todas las personas que trabajan son aquellas personas que se quieren ganar la salvación de alguna manera. Todo lo que quería hacer el hijo mayor era ganarse el favor del padre a través de lo que él hacía. Quizás muchas personas pudieran decir, pero qué buen hijo. O sea, siendo heredero, siendo hijo, iba al campo a trabajar con los sirvientes para darles un ejemplo. Y sí, eso suena muy bonito, pero no es el mensaje de la parábola. Si el hijo estaba en el campo, era porque quería trabajar. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando el hijo menor regresa a la casa y habla con el padre, tenía preparado un discurso para el padre. Y ese discurso decía lo siguiente, decía, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Y el padre lo corta y no lo deja terminar, pero el discurso del hijo menor seguía diciendo, yo ahora lo único que te pido es que me hagas trabajar como uno de tus jornaleros. Eso quiere decir que si eras hijo, no trabajabas en el campo. Si eras hijo, eres heredero y no tenías que trabajar. Pero cuando eras jornalero, o eras sirviente o eras empleado del padre, entonces sí tenías que trabajar para ganarte el pan. El hijo no trabaja para ganarse el pan. El hijo tiene el pan por el hecho de que es heredero, por el hecho de que es hijo. Y la Biblia nos muestra esta diferencia en varias partes. De hecho, Pablo es uno que nos muestra esa diferencia. Cuando nosotros vemos en Gálatas 4:7 dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. No es lo mismo ser hijo de Dios que ser siervo de Dios. El siervo trabaja para ganarse la paga. Y ese era el hijo mayor. El hijo es heredero y sabe que tiene todo del Padre. Todo lo que es del Padre también es de él. No tiene que ganarse ninguna paga. Todo es por gracia. Todo es por el hecho de ser heredero. De hecho, esto Pablo no lo inventó, sino que Jesús también dijo algo parecido. Él dijo, ya no los llamo siervos o ya no los llamo esclavos o trabajadores en el campo conmigo. Porque el amo no confía sus asuntos a los siervos. Ustedes ahora son mis amigos, que es otra manera de decir, ustedes son mis hermanos. Hay una gran diferencia entre ser hijo y trabajar en el campo o ser siervo. Y Dios nos pide que seamos sus hijos. Dios no te contrató para que seas su empleado. Dios quiere que tú seas su hijo y que disfrutes de la herencia que Él te deja como hijo. Y que disfrutes de ser hijo. Ahora fíjate que el hijo mayor tiene varias cosas importantes. Lo primero es que trabajaba en el campo porque creía que tenía que ganarse el favor del Padre. Y si él creía que tenía que ganarse el favor del Padre, era precisamente
porque no conocía al Padre. Y este es el punto número 2. Y cuando hablo de no conocer al Padre, me estoy refiriendo específicamente de no tener una relación con el Padre. Y como no tenía una relación con el Padre, tenía una imagen errónea de quién era su Padre. Todo al final es una cadena que repercute en no conocer a Dios o no conocer al Padre, no conocer quién es el Padre. Ahora, fíjense ustedes, la parábola sigue diciendo, entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasa cuando tú has estado trabajando duro por algo y alguien lo recibe sin esfuerzo? ¿Qué pasa cuando tú estás viviendo como esclavo y otro menos digno, según tu parecer, que vive como rey? ¿Qué pasa cuando tú has aguantado callado a tu padre para ganar su favor y viene otro que protestó, lo insultó al padre y le malgastó el dinero y tiene su favor de gratis? ¿Sabes qué pasa? La parábola lo describe de esta manera. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó. Se enojó tanto que no quería entrar a la fiesta. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que evitó que el hijo mayor entrara a la fiesta? Evidentemente fue su enojo. Si te das cuenta, el padre nunca le dijo al hijo que no podía entrar a la fiesta. El padre nunca le dijo al hijo que estaba excomulgado de la fiesta o que estaba prohibida su entrada a la fiesta. El padre nunca le prohibió o castigó al hijo mayor con no entrar a la fiesta. Si el hijo mayor no entró, no fue porque el padre no lo quiso, fue porque su enojo no le permitió entrar. Y esto es bien importante, súper importante, porque mira, la parábola tiene símbolos que a veces no tomamos en cuenta. El primer símbolo es el Padre y es evidente de que el Padre representa a Dios o nuestro Padre que está en los cielos. La parábola también tiene al hijo menor. Y sabemos que el hijo menor son los pecadores o las personas no religiosas, por así decirlo. El hijo mayor ya también sabemos que son los religiosos o los líderes eclesiásticos. Pero hay otro símbolo en la parábola que muchas veces no percatamos o muchas veces no consideramos. Y ese otro símbolo es la fiesta. ¿Y qué sería la fiesta entonces? ¿Cuál es la fiesta más importante que aparece en la Biblia? ¿Cuál es la fiesta que según la Biblia dice que cuando venga Jesús todos participaremos de ella? ¿Cuál es esa fiesta? Si te recuerdas, la Biblia dice que esa es la fiesta de las bodas del Cordero. Y si esa es la fiesta que representa este símbolo o la fiesta en la que estaba participando el hijo menor, yo te pregunto, ¿quién se queda fuera de las bodas del Cordero? ¿Quiénes son los que se quedan afuera? ¿Quiénes son los que su odio o su enojo no les permite disfrutar de las fiestas o de las bodas del Cordero? Según la parábola, ¿son los pecadores o son los religiosos? Esta parábola nos enseña varias cosas. Número 1, los que se quedan fuera son los religiosos, los líderes eclesiásticos, los que se llaman a sí mismos remanente o pueblo de Dios. Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque esto es bien importante. Tú en la Biblia nunca te vas a encontrar ni a un grupo de personas, ni a un pueblo, diciéndole a Dios que ellos son su remanente. Tampoco te vas a encontrar nunca a un grupo de personas o a un pueblo diciendo y gritándole al mundo que ellos son el remanente de Dios. ¿Sabes lo que sí te vas a encontrar en la Biblia siempre? Es Dios hablándole a un grupo de personas, porque ese grupo de personas salió de una crisis, de una tribulación y muchas veces de una persecución hecha por sus mismos hermanos dentro de la religión y diciéndole a ese grupo específico de personas, ustedes son mis remanentes. Esto que voy a decir quizás te moleste, pero en mi país hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuando nosotros presumimos de ser pueblo de Dios, cuando nosotros presumimos de ser remanente de Dios, lastimosamente, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y pasa exactamente lo mismo cuando decimos de aquellos que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Cuando tú miras en la Biblia, las historias de la Biblia, todo lo que cuenta Jesús en los evangelios, ¿eran los fariseos los que guardaban las leyes de Dios, sí o no? ¿Guardaban los mandamientos de Dios a punto y letra? Claro que sí. ¿Era el hijo, el joven rico, el que guardaba la ley de Dios? Claro que sí. Sin embargo, ninguno de ellos podía amar. Porque no se trata de obedecer mandamientos, se trata de amar. Pablo dice, el que ama cumple toda la ley.
Y ahí está incluido también hasta el sábado. Solamente piensa en eso. Aquellos que se quedan fuera son aquellos que creen que sus creencias y doctrinas los hacen especiales y separados de los demás. Aquellos que se quedan fuera son los que creen que su mensaje único y exclusivo salvará al mundo. Es por eso que hace que todos tengan que entrar a su iglesia, que todos tengan que practicar o ser miembros de su denominación, porque creen que su mensaje es lo que los va a salvar. Eso, según Jesús, son los que se quedan fuera. Lo otro que nos enseña la parábola es que los que se quedan fuera no es porque Dios los rechazó o porque Dios los castigó no dejándolos entrar. Ni es tan siquiera porque Dios no los conozca, sino que ellos se quedan fuera. Uno, porque no conocen a Dios, y dos, porque no quieren estar junto a los que están adentro. Si te recuerdas, hay una parábola bien interesante. Mateo 22, del 1 al 14. Se conoce como la parábola de las bodas, o la parábola de la boda. Y en esta parábola encontramos a un rey que su hijo se iba a casar. Había una boda que tenía una celebración. Y él manda a sus siervos a buscar a todos los invitados para la boda. Todos dieron excusas y al final nadie quiso venir. Pero como la fiesta estaba preparada, como ya se había matado al cordero engordado, como dice la historia del hijo pródigo también, inmediatamente manda a los siervos y dice que vayan por las calles y traigan a la fiesta a todas las personas que encuentren. La parábola dice que entran todos, tanto buenos como malos. Entran los cojos, entran los lisiados, entran aquellos que eran rechazados por la sociedad, aquellos como las prostitutas, los cobradores de impuestos, todas las personas que eran vistas como pecadores y rechazados por Dios. Todas esas personas entran a la fiesta. Pero lo más interesante es que cuando están en la fiesta, el rey se encuentra y dice, cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido para la boda, le dijo, amigo, ¿cómo fue que entraste aquí? Si estás sin estar vestido para la boda, y aquel hombre dice que enmudeció. Ahora, cuando nosotros miramos esta parábola a través de la mente religiosa o a través de la mente del hermano mayor, inmediatamente asumimos de que aquel que entró a la boda sin vestido de boda es el pecador. Sin embargo, eso no es lo que dice la parábola. Porque dentro de la fiesta estaban los pecadores, estaban las prostitutas, estaban los cobradores de impuestos, estaban los marginados, aquellos que habían sido, que se pensaba en su sociedad, que eran castigados por Dios por haber nacido enfermos. Así que la parábola no está hablando de los pecadores. De hecho, también estudiamos al comienzo, cuando comenzamos esta serie, de que todas las parábolas de Dios son dirigidas para los religiosos, no para los pecadores. Y si esta parábola o todas las parábolas de Dios son dirigidas para los religiosos, entonces esta parábola no es la excepción. Y aquel que entró sin vestido de bodas no fue un pecador, fue un religioso. Quizás fue incluso uno de esos mismos que los siervos habían ido primero dándole sus invitaciones, pero no quisieron ir. Pero ahora, como vio que la fiesta se había dado y que había tantas personas, quiso entrar para investigar qué es lo que estaba pasando. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Que como él se creía bueno y no se creía igual a los demás, él no quiso ponerse la misma ropa que los demás tenían, porque entonces no iba a haber ningún tipo de distinción con ellos. Somos los religiosos, son los religiosos los que deciden separarse de las personas del mundo. Son los religiosos los que deciden separarse de los pecadores. En la Biblia no te vas a encontrar nunca un pecador vistiendo diferente o queriendo lucir aparentemente diferente a los demás. Pero te encuentras a los fariseos y a los doctores de la ley que querían lucir diferente a los pecadores o a las personas que eran comunes en el pueblo. Te encuentras que son los religiosos en el día de hoy que quieren vestir diferente a los que llamamos mundanos. Porque queremos separarnos del mundo. Queremos demarcar una distinción entre ellos y nosotros. La parábola está hablando de un religioso que no quiso ser identificado o relacionado con los pecadores. Y por eso no quiso vestirse de bodas. Ahora escucha lo que el rey le dice a esta persona que no quiso vestirse de bodas. Entonces el rey dijo a los que servían, aten a este de pies y de manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Y yo te pregunto, ¿quién se quedó donde las personas lloran y rechinan los dientes? ¿Quién se quedó en la oscuridad? ¿Fue el pecador? ¿Fue la prostituta? ¿Fue el cobrador de impuestos? ¿Fueron los mundanos? ¿O fueron los religiosos? La historia dice bien claro que fue el hijo mayor. Fue el religioso el que se quedó afuera. Fue el religioso el que no quiso vestirse como los demás. Fue el religioso el que se quedó
rechinando los dientes en la oscuridad. Pero no solo eso, Mateo 25, del 1 al 13, la parábola que conocemos como las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes que no entraron, ¿quiénes eran? ¿Eran pecadores? ¿Eran prostitutas? ¿Eran cobradores de impuestos? ¿Eran mundanos o eran religiosos? ¿Qué fue lo que Jesús o el novio les dice a estas vírgenes? Si ustedes leen en la parábola, dice, después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Y yo te pregunto, ¿quién es el grupo de personas que en la Biblia le dicen a Dios, Señor, Señor, ábranos o déjanos entrar? ¿A quién es el grupo de personas que Dios le dice en la Biblia, yo no te conozco? Jesús dijo en el Sermón del Monte, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si ustedes se dan cuenta, son exactamente las mismas palabras, solo que aquí Jesús da un amplio, las amplifica mucho más, o nos da todo el contexto. Pero las vírgenes que se quedaron afuera eran religiosas indiscutiblemente. La pregunta vuelve a ser la misma. ¿Quiénes no entran a la boda y se quedan fuera? Y la respuesta siempre es la misma. No fueron los pecadores, no fueron las prostitutas ni los cobradores de impuestos. Tampoco son los mundanos que nosotros llamamos, muchas veces despectivamente, sino que los que se quedaron afuera una vez más fue el hijo mayor, aquel que representa a los religiosos. Pero seguimos mucho más. Mateo 25, del 14 al 30, otra parábola que se conoce como la parábola de los talentos. Una parábola que lo menos que habla es de dinero, sino de personas y de relaciones. Y nos encontramos que en esta parábola habían 3 siervos. Y a los 3 siervos Dios le da diferentes, o el Señor le da diferentes partes. A uno le da 5, a otro le da 3 y a otro le da 1. Y mira lo que dice aquel que recibió 1. Pero el que había recibido 1000 monedas o un talento, llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y yo te pregunto, ¿cuál era la visión o cuál era la imagen que este hombre tenía de su Señor? En primer lugar, lo tenía como un hombre cruel, un hombre duro, un hombre intransigente. Pero lo segundo que dice es que tú siembras o tú recoges donde no sembraste. En el buen español, eso significa ladrón. Una persona que va a un lugar que no lo sembró y sin embargo se lleva todo lo que está sembrado, toda la cosecha, es un ladrón. Y la pregunta sería, ¿acaso estas no fueron las mismas palabras que le dijo el hijo mayor a su padre en la parábola de Lucas? Vamos a compararla para que tú veas. El hijo mayor le dice, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Y yo te pregunto, ¿acaso el hijo mayor no está diciendo de que su padre es un hombre cruel, que es un hombre duro? Un hombre que aunque trabaja para él, nunca le paga o nunca le da su salario. Pero no solo eso. Una persona que nunca te paga tu trabajo, una persona que nunca te paga el salario que te corresponde por tu trabajo, ¿acaso no es un ladrón también? El hijo mayor tenía exactamente el mismo concepto que este siervo tenía de su señor. Que su padre era un hombre duro, un hombre cruel, era un ladrón. Es por eso que le reclama. Pero no solo eso, en la parábola del siervo, vemos que el siervo, por temor a su señor, esconde el dinero. Y yo te pregunto, ¿acaso el hijo mayor no hizo lo mismo? Si tú recuerdas, cuando hablamos la primera parte de esta serie, dijimos que cuando el hijo menor le pide la herencia al padre, él le dice, y el padre le repartió los bienes. No fue a uno solo, fue a ambos. El padre no le repartió la parte de la herencia solamente al hijo menor que se la pidió, sino que también se la repartió al hijo mayor y en doble porción. Porque en aquel tiempo los hijos mayores tomaban una doble porción de la herencia. Y la pregunta es, ¿qué hizo el hijo entonces mayor con el dinero? Evidentemente tú puedes estar de acuerdo conmigo, no, pero lo escondió, lo enterró. Porque si no lo hubiera enterrado, no lo hubiera escondido, entonces no estuviera reclamando al padre que no le daba dinero para comprar un cordero, para compartirlo con sus amigos y hacer una fiesta con ellos. Y todo era porque este hijo también pensaba que su padre era un hombre cruel, un hombre duro, un ladrón. Y vuelvo a preguntarte, ¿quién se quedó donde las personas lloran y rechinan los dientes?
¿Fueron los pecadores? ¿Fueron las prostitutas, los cobradores de impuestos o lo que nosotros llamamos mundanos? ¿O fueron los religiosos? Y una vez más, la evidencia indica de que los que se quedaron fuera o el siervo que se quedó fuera fue también el hijo mayor o los religiosos. La última parábola que quiero compartir contigo es Mateo 25, del 31 al 46. Parábola del juicio divino, así se conoce. Y en esta parábola vemos que también hay dos grupos, exactamente los mismos grupos que Jesús viene diciendo en todo este tiempo y que nosotros hemos estado analizando. Solo que en esta parábola se le dan dos nombres diferentes. A un grupo se le llaman ovejas y a otro grupo se le llaman cabritos. Ahora mira la descripción de las ovejas. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Sin embargo, los cabritos, cuando se describen de ellos, dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ahora, esta es otra de las parábolas que generalmente siempre interpretamos con la mente religiosa. Y cuando la interpretamos con la mente religiosa, pensamos que Dios nos está mandando a hacer obras de caridad. Es por eso que en nuestras iglesias hacemos clubes o equipos para alimentar a los homeless, para visitar las cárceles. Y no digo que esté mal, está muy bien. Pero ese no es el contexto de la parábola, ni es lo que Dios está diciendo tampoco. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes son los que en la parábola se manifiestan como cabritos? ¿Quiénes son los que cuando tienen hambre Jesús no le dan de comer? Que cuando Jesús tiene hambre tampoco le dan de beber, ni lo visten, ni lo cuidan. Y Jesús también nos da la respuesta. Y precisamente en otra parábola, una parábola bien conocida. Lucas 10, del 30 al 37, la parábola del buen samaritano. Esta parábola también tiene varios personajes. El primer personaje es un hombre que fue robado, golpeado y dado por muertos. Ese representa a Jesús. Jesús fue el que vino a los suyos y no lo recibieron. Fue aquel que golpearon, fue aquel que maltrataron, fue aquel que humillaron y lo dejaron muerto en una cruz. Ese es Jesús. Pero la parábola también representa a un sacerdote. Y los sacerdotes son líderes religiosos o líderes eclesiásticos. La parábola también manifiesta o presenta a un levita. Y los levitas también representan a los religiosos o a los líderes eclesiásticos. Pero la parábola también representa o presenta a un samaritano. Y en aquella cultura el samaritano era el pecador, era visto y amado incluso como perro. Y la pregunta es, ¿quién fue el que alimentó a Jesús de estas tres personas? ¿Fueron los religiosos? ¿Fueron los líderes eclesiásticos? ¿O fue el samaritano que lo llamaban como un perro porque lo consideraban pecador? Evidentemente fue el samaritano una vez más. Fueron los pecadores una vez más. Ahora mira lo que dice en la parábola de Mateo 25, lo que le dice Dios a aquellos cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda, que son los cabritos o los religiosos, apártense de mí, malditos o hacedores de maldad. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces estos, los religiosos, no los pecadores, irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. ¿Te das cuenta? Una vez más, la misma pregunta. ¿Quiénes son lanzados entonces al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Son los pecadores? ¿Son las prostitutas, los cobradores de impuestos y aquellos que nosotros llamamos mundanos? ¿O una vez más, son los religiosos? ¿Te das cuenta que interpretar la Biblia a través de Jesús es un cambio completamente diferente? ¿Te dan cuenta que cuando interpretamos la Biblia a través de la mente religiosa, siempre condenamos al pecador y decimos que Dios no puede perdonar a los pecadores o rechaza a los pecadores? Sin embargo, cuando interpretamos la Biblia a través de Jesús, nos damos cuenta de que Jesús constantemente está buscando a los pecadores y que son los pecadores los que son salvados en todos los evangelios. El hijo mayor, el religioso, siempre es el que se queda afuera, porque el hijo mayor se enojó tanto que no quiso entrar a la fiesta. Alguien dijo una vez que la prueba del cristianismo no es amar a Jesús, sino amar a Judas. Y piénsalo. Esa fue la prueba del hijo mayor. La prueba del hijo mayor no fue si su padre lo amaba o no. Aunque le reclamó al padre, realmente el problema era con el hijo. Porque si te das cuenta, cuando le habla al padre del hijo menor, no fue capaz ni de decirle mi hermano. Era tanto el odio que sentía hacia él
Era tanto el desprecio que sentía hacia él porque lo veía como alguien que no merecía el favor del Padre, que le llama tu hijo. Ni tan siquiera puede pronunciar sus palabras como mi hermano. No pueden salir de su boca porque su enojo lo ciega completamente. La prueba del hijo mayor no era si el padre lo amaba, era el poder amar a su hermano. La prueba del cristianismo hoy en día no es amar a Jesús, sino poder amar a Judas. Aquellos que se quedarán fuera, rechinando los dientes, no son los que rechazan el amor del Padre hacia ellos, sino los que rechazan el amor del Padre hacia aquellos que ellos creen que no se lo merecen. Y esto es bien importante, porque toda la vida hemos visto la Biblia de una manera diferente. Toda la Biblia hemos estado atacando a los pecadores. Toda la vida hemos estado alejando a los pecadores. Hemos estado queriéndonos separar de los pecadores y hacer una diferencia de los pecadores. Sin embargo, todos los evangelios muestran que Dios, con quien andaba, con quien festejaba, con quien se divertía, con quien pasaba tiempo, era con los pecadores, no con los religiosos. Aquellos que se quedan rechinando los dientes, aquellos que se quedan en la oscuridad, aquellos que van a ser lanzados al fuego eterno, como quiera que vamos a llamarlo. Aquel famoso castigo que nosotros siempre ponemos en la Biblia. No son los que rechazan el amor del Padre hacia ellos, sino los que rechazan el amor del Padre hacia aquellos que ellos creen que no se lo merecen. ¿Qué cosa es rechinar los dientes? La religión toda la vida nos ha hecho creer que rechinar los dientes es un castigo de Dios. Es aquella tortura que sufrirán aquellas personas que estarán ardiendo en el infierno. Y eso está muy lejos de la realidad. De hecho, hay una historia que lo manifiesta claramente qué significa rechinar los dientes. Y es que cuando Esteban, aquel discípulo de Jesús, fue enjuiciado por los fariseos, por los doctores de la ley, por aquel Sanedrín, y empiezan a cuestionarlo porque él predicaba de un Dios que no solo salvaba y amaba a los judíos, sino que amaba a todo el mundo. Y que lo están cuestionando y enjuiciando. Mientras Esteban hablaba, mira lo que dice la Biblia. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Y en ese momento lo apedrearon. Rechinar los dientes no es una expresión de tortura o de castigo de Dios. Rechinar los dientes es exactamente la experiencia que sintió el hijo menor. Fue lo que se quedó haciendo el hijo mayor afuera, en la oscuridad, rechinando los dientes de odio, de enojo, de envidia, porque su hermano menor estaba disfrutando una fiesta que él preciaba o que él creía que no le merecía o que no le pertenecía disfrutar. Rechinar los dientes es una expresión de envidia, es una expresión de enojo, es una expresión de aquellos que somos religiosos, que no podemos amar a nuestros hermanos porque pensamos que no se lo merecen. Eso es lo que muestra la Biblia. Jesús muestra en todos los evangelios que los salvados son los pecadores y los perdidos son los religiosos. Piensa en eso por un momento. Piensa en esto y entonces te pregunto, ¿qué piensas ahora sobre un Dios que destruye a sus enemigos? Cuando sabes que los que tenemos más posibilidad de quedarnos afuera, según las parábolas de Jesús, según los evangelios, no son las prostitutas y los cobradores de impuestos. No son aquellos que nosotros constantemente llamamos como mundanos, sino que somos nosotros. ¿Qué piensas ahora entonces cuando te das cuenta que aquel que puede ser echado al lado de fuego eres tú? Tú que perteneces a una iglesia, tú que eres miembro de alguna religión. ¿Qué piensas ahora sobre un Dios que destruye a aquellos o que destruye a las personas que lo rechazan cuando tú eres el que estás más en riesgo de rechazarlo? ¿Sabes una cosa? Todas las demás parábolas de la Biblia terminan como que este es el final. Como que la oscuridad es el final. Como que el lago de fuego es el final. O el castigo eterno, por así decirlo, es el final. Como que las sombras, el rechinar los dientes es el final. Sin embargo, la única parábola que muestra un poco más, aunque es la única parábola que constantemente, desde la perspectiva religiosa, hemos dicho que no tiene final, es esta precisamente. Es la única que nos muestra un poco más. En todas las demás, las vírgenes se quedaron solas. El siervo que dudaba de su señor se quedó solo. Los cabritos se quedaron solos. Todas estas personas se quedan solas. Sin embargo, en esta parábola es donde único nos damos cuenta de que el hijo mayor nunca se quedó solo. El hijo mayor se quedó con el padre.
O el padre más bien salió de la fiesta a buscar al hijo mayor. El padre nunca dejó a su hijo en la oscuridad para que se quedara rechinando los dientes solos. El padre, a pesar de que no estaba de acuerdo con la actitud del hijo, se quedó al lado del hijo. Porque la Biblia no dice una sola vez, no dice 2 ni 3, sino 4 veces, literalmente. E infinidades de veces, de 20,000 maneras. Yo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ese es Dios. Ese es nuestro Padre. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios nunca deja a sus hijos. Si no deja una oveja, no deja una moneda, mucho menos va a dejar a un hijo suyo afuera. Ahora, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no. Pero Dios, cuando sale a buscar al perdido, no para hasta encontrarlo. Eso es lo que nos muestra la parábola de la oveja perdida. Eso es lo que nos muestra la parábola de la dracma perdida. Y si nosotros creemos que Dios es constante y que Dios es el mismo siempre y que Dios no cambia, entonces eso también debería ser lo que nos muestra la parábola del hijo pródigo. Cuando el padre salió a buscar a su hijo mayor, él nunca regresó a la fiesta hasta que no se llevó al hijo con él. Tú y yo no vemos el final de la historia, pero por principios y según la revelación que nos da Jesús, podemos deducirlo. Ahora, ¿qué harás tú con eso? Yo no sé. Solo te puedo decir una cosa. Tú y yo, a pesar de ser religiosos, a pesar de que somos los que más dispuestos estamos a taparnos los oídos y cerrar los ojos para no escuchar la voz de Dios o la revelación que Jesús tiene que darnos del Padre, siempre hay esperanza para ti y para mí. Porque el Padre, cuando sale a buscar al perdido, no regresa hasta encontrarlo. Que Dios te bendiga. Quiero orar contigo para terminar. Padre bueno que estás en los cielos, yo no sé cuántas personas pueden estar escuchando en este momento. ¿Cuántas personas pertenecen a alguna iglesia? ¿Cuántas personas han pensado alguna vez que por el hecho de pertenecer a una institución religiosa ya tienen todas las cosas garantizadas? ¿Cuántas personas hay acá que han tenido la mentalidad o que siempre han visto la Biblia a través de la mentalidad religiosa? Donde los pecadores siempre son los que se quedan afuera o son los rechazados por ti. Pero Señor, hoy tú nos has mostrado claramente a través de tu palabra, a través de las parábolas, los misterios ocultos del reino. Y los misterios ocultos del reino, uno, es que siempre se revela el amor del Padre. Un amor que es incondicional, un amor que Él nunca nos deja, un amor que nunca nos abandona, un amor que hace todo, absolutamente todo, y que no regresa hasta encontrarnos. Pero no solo eso, sino que nos muestra la realidad de que mientras más religiosos somos, más lejos estamos de ti. Mientras más pensamos que somos justos, mientras más pensamos que estamos bien, mucho más lejos estamos caminando de ti. Señor, ayúdanos para poder acercarnos a ti. Ayúdanos para poder venir a ti y poder rendirnos a tus manos y poder comenzar a amar a nuestro hermano como tú también nos amas a nosotros. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.